rigor, que fijándose el epitelio normal permite mapear muy bien el epitelio clásico y neoclásico, especialmente la vagina. En la actualidad, estas pruebas se proponen para obtener resultados anómalos de la citología y de la plaga del virus del papiloma humano. Ahora bien, vamos a hablar del plazo GES. Se nos mencionó que la paciente cumplía con los plazos GES. Cuando nosotros nos metemos a la página del GES y nos ubicamos en la parte de cáncer cervicuterino, nos damos cuenta que tenemos 4 apartados. Primero es el proceso de la definición, luego garantía de acceso, garantía de oportunidad de protección financiera. La parte de definición, para la redundancia, se nos define qué es el cáncer cervicuterino y se nos presentan todas las enfermedades en las que está cubierto en esta patología. Y aquí podemos ver que lo que se nos refiere que está en el caso, que es la neoplasia intraepitelial cervical grado 3, está cubierto, que eso es lo que tiene la paciente. Eso nos menciona que se está cubriendo, o sea, que se, como que se cumple con el plazo. ¿A qué se refiere? Que la parte de garantía de oportunidad, en el primer apartado del tamizaje, nos dice que el resultado del informe de examen de paz para beneficiarios mayores de 25 y menores de 65 se entregará dentro de 30 días desde la realización del examen. Aquí tenemos que recordar que la paciente tenía 45 años y que se nos indica que cumplió un plazo de 4 semanas. Entonces estaría como dentro de este plazo. Si quisieran averiguar un poco más de qué es lo que cubre la garantía de este plazo, aquí dejamos el link. Cuarto antecedente clave es la neoplasia intraepitelial grado 3. Esto es lo que tiene la paciente. ¿Qué es una neoplasia intraepitelial cervical? Es una lesión premaligna que puede existir muchos años antes de desarrollar un carcinoma de cervix. Esto se va a clasificar según el nivel de displasia del epitelio escamoso de la zona de transformación cervical. Se van a distinguir 3 grados. Neoplasia intraepitelial cervical grado 1, que va a ser una displasia leve. Neoplasia intraepitelial cervical grado 2, que es una displasia moderada. Y neoplasia intraepitelial cervical grado 3, que es una displasia grave, que es el que tiene la paciente. En esta imagen tenemos 4 muestras histológicas. La primera, que es esta, nos indica un epitelio normal. En esta nos indica una neoplasia intraepitelial grado 1. En esta nos puede indicar una neoplasia intraepitelial grado 2. Y esta es la que tiene la paciente, que es una neoplasia intraepitelial grado 3. Por último, se nos dice que a la paciente se le realizó una tamización. ¿Qué es la tamización? Es una separación de una parte del cuello del útero. Es un procedimiento diagnóstico. O sea, es el último paso en la prevención secundaria del cáncer. Esto se va a realizar en una neoplasia intraepitelial grado 2 o 3, o en adenocarcinoma in situ. Es muy importante recalcar que esto no se va a realizar en mujeres embarazadas. Ahora vamos a pasar a las preguntas. La pregunta 1 dice: indique las principales características biológicas del virus que se asocia al cáncer cervicuterino. Primero tenemos que el virus papiloma humano es de la familia papilomatoidal, que tiene los géneros alfa, beta, gamma, mu y nu, donde alfa contiene a los de alto riesgo, que serían el 16 y 18. Luego tenemos que es un ADN circular bicatenario de aproximadamente 9.000 pares de base, que está en una cápside que está conformado por 2 proteínas, donde está la proteína L1, que sería esta, que ayuda en la adhesión del tejido, la adhesión del virus al tejido del huésped, y también protege al ADN viral encapsulándolo y también induce al sistema inmune debido a que es altamente inmunogénico. Y aquí tenemos la proteína L2. Bueno, la proteína L1 forma el 80% de la cápside y la proteína L2, que es el 20% restante, lo hace facilitar la liberación del genoma en el endosoma y el transporte del ADN viral al útero. Es un virus de engorro que lo hace menos lábil a las temperaturas del ambiente, como desecación, o sea, a las condiciones del ambiente, como desecación, temperatura, pH, y se divide en 2 grupos por sus características oncogénicas, donde están los de alto riesgo, donde principalmente son entre pH 16 y 18, y los de bajo riesgo, que producen lesiones benignas, como verrugas, condilomas acuminados o papilosis respiratoria recurrente. Aquí podemos ver el genoma del VPH, donde tenemos una región de control largo, unos genes tempranos que van a ser principalmente de transcripción y replicación, donde aquí tenemos importante el gen E2, que va a ser inhibidor de la transcripción de E6 y E7, que estos son los genes oncogénicos,
que van a producir cáncer. Y aquí tenemos los genes oncogénicos SLC7 y los genes de la proteína de la grasa. Y ahora pasamos a la pregunta número 2 que dice: describa el tipo de patogenia en el tiempo que presenta este virus y explique cómo se relacionaría con la transmisión. La transmisión, por si acaso, la vamos a explicar en la pregunta número 3. Ya. Primero hay que tener en claro, como dijo mi compañera, de que hay dos grupos de virus papiloma humano, el de alto riesgo y el de bajo riesgo. El de bajo riesgo va a ser una infección que puede ser transitoria, es decir, de que la persona puede eliminar la infección con su sistema inmune entre 1 y 2 años. Luego, si esto no sucede, el tipo de patogenia que va a presentar el virus papiloma humano es de tipo persistente, la cual se subclasifica en latente, es decir, de que va a ser el hospedador no va a poder eliminar esta infección por sí solo, y además va a tener o va a presentar periodos de latencia sintomática, es decir, que no sé, durante todo el tiempo que esté la persona infectada va a presentar, por ejemplo, cada cierto tiempo verrugas, lesiones cutáneas y los síntomas relacionados a la infección. También podemos hablar de que con el tiempo se puede desencadenar, como dijeron mis compañeros, una enfermedad neoplásica, y también nunca es malo como recordar de que el virus papiloma humano tiene afinidad por las células epiteliales escamosas. Ya, ahora respondiendo a la pregunta, que cómo se relaciona esto con el medio de transmisión, tenemos que entender que como es un virus persistente latente, se va a poder transmitir aunque no esté en su periodo de latencia, pero esto va a tener una probabilidad muy baja de transmisión. Es decir, de que el virus va a ser mucho más contagioso, por así decirlo, en los periodos de latencia, cuando hayan estas verrugas, cuando haya este tipo de contacto. La pregunta 3 dice: ¿cómo pudo adquirir esta infección y cuáles son los factores de riesgo? Bueno, el VPH infecta, requiere una lesión, una microabrasión del tejido para poder infectar, y se hace por contacto directo. Esto principalmente contacto sexual con el área infectada, ya sea sexo anal, vaginal u oral. También se ha visto que por vía vertical se puede transmitir. Sería esto en el parto natural de la madre, se lo pasaría a su hijo y contraería una papilomatosis respiratoria recurrente. Y también se ha visto si se puede transmitir por comunicación, pero no se ha encontrado nada relevante. Y los factores de riesgo tenemos, como primero, tener un sistema inmune debilitado, ya que esto va a permitir que el virus infecte y no sea combatido. Factores sexuales, tenemos que iniciar la actividad sexual a una edad temprana, especialmente antes de los 18.
por excelencia cada cierto tiempo. Ya, como dijo mi compañera antes, este no es un test diagnóstico, es un test de detección, y lo que demuestra no es que haya cáncer cervicuterino, sino de que demuestra que hay células premalignas que se pueden convertir en algún momento en cáncer. Entonces, el tapizaje de capo se realiza mediante este test para poder haber pesquisado la infección antes y que no pase necesariamente a un cáncer cervicuterino, o de lo contrario, si es que hay cáncer, que este sea pesquisado lo más antes posible y tratado. Ya, el PAP, como no es diagnóstico, también se utilizan pruebas moleculares que lo acompañan o que se hacen posteriormente con un cóctel alterado. Primero tenemos la prueba de virus papiloma humano, que detecta los tipos de virus del virus papiloma humano de alto riesgo, pero esta también es una prueba de detección. También se hace cada cierto tiempo por el GES y también se puede hacer en conjunto con el PAP. Tenemos el PCR de virus papiloma humano. Este detecta la presencia y amplificación del ADN del virus. Este puede detectar una infección activa en las células, incluso si no hay un periodo de latencia, es decir, si la persona no presenta estos síntomas. Este sí es un test diagnóstico. Este es el test con el que se diagnostica el virus papiloma humano. El otro que tenemos es el PCR Reverse Line Blood Hibridación. Y este test lo que hace es que al tener un material genético del virus, o sea, una muestra del cuello uterino, en realidad no del cuello uterino, de la infección, a este le agregamos un cóctel de sondas que tenga ARN de los virus oncogénicos. Entonces lo que se busca es que se cree una hibridación entre el ADN del virus y el ARN de los virus oncogénicos. Entonces, cuando se crea este complejo, lo que se hace es aplicar anticuerpos con luminiscencia, y a través de, o sea, si esto sale positivo, va a quedar luminiscente la muestra cuando se le aplique luminiscencia. Y si no, es porque va a estar negativo. Este también es de detección. Ya, y respondiendo a la segunda pregunta, es cuáles son los genotipos de alto riesgo. Si bien los más prevalentes en Chile tenemos el virus papiloma humano 16 y 18, que son responsables del 70% del cáncer cervicuterino, también tenemos varios genotipos de alto riesgo, incluyendo al 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, que son carcinogénicos, perdón. Y el 68 aún no está como 100% comprobado, pero también probablemente es carcinogénico. La pregunta 6 es cómo este virus puede llegar a producir cáncer. Bueno, el VPH tiene la capacidad de estimular la célula para que ésta genere mutaciones espontáneas y así adquiera, con la esperanza de adquirir más capacidad oncogénica. También se requiere la pérdida de ciertos genes para que pueda producir cáncer, como también la preservación de los oncogenes E6 y E7, que son esenciales para que el virus regrese al cáncer, esenciales para su replicación y su diferenciación celular. Y también se debe perder el gen E2, que como mencioné anteriormente, inhibe a los oncogenes. Entonces, para que los oncogenes puedan actuar libremente, hay que interrumpir. Aquí tenemos la proteína E6, que su mecanismo es unirse a P53 y reclutar una proteasa que degrade la P53. Y la P53 es una reguladora del ciclo celular, lo que hace que ésta no pueda reconocer los cambios en la célula que son anormales. Esto permite la acumulación de mutaciones y la replicación descontrolada. Y ahora la E7 se une al retinoblastoma, liberando E2F, que es un factor de transcripción, y esto hace que la célula progrese del ciclo celular del G1 al S, permitiendo así que el
Y acá hay un esquema de los motivos proteico de unión a E6 y RF3 y la proteína que va a degradar el desintegrante. Ya, pregunta número 7. ¿Qué importancia tiene el cáncer cervicuterino en el mundo y en Chile? Y explique las estrategias para prevenir este en nuestro país. Ya, primero lo que tenemos que saber es que la prevalencia en Chile es que el 10 al 20% de las infecciones por cáncer cervicuterino son causadas por el virus papiloma humano. Es el primer lugar entre los cánceres de mujeres entre un periodo etario de 30 a 54 años. Esto quiere decir de que aproximadamente mueren dos mujeres al día por cáncer cervicuterino. Y también es bueno recordar que la infección del virus papiloma humano tiene una prevalencia del 14% según un grupo etario. En cuanto al mundo, tenemos que según la Organización Mundial de la Salud es la cuarta causa de muerte en mujeres. Y que la infección del virus papiloma humano es la ITS más frecuente en el mundo. Ya, ahora tenemos que saber cuáles son las estrategias para prevenir el cáncer cervicuterino en nuestro país. Primero vamos a contar con la vacuna contra virus papiloma humano. Esta, tenemos la vacuna, la que se está aplicando ahora, la más actual, es la nonavalente, que es contra el virus papiloma humano 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58, que son de alto riesgo si recordamos en las diapos pasadas. Esta se aplica en una sola dosis a niños de cuarto o quinto año si es que no han recibido su dosis, pero por excelencia es en cuarto básico. Ya, aquí por el tema de prevención es muy recomendable, es casi como obligatorio por decirlo así, que en el grupo etario de 9 a 26 años es recomendable tener estas vacunas al día. ¿Por qué? Porque como sabemos las vacunas actúan como una primoinfección. Entonces, en este grupo etario es muy poco probable de que haya gente que se haya contagiado de este virus, entonces es vital que ya tengan la vacuna. En cambio, por el contrario, entre un grupo de 26 a 45 años, no necesariamente es recomendable tener esta vacuna al día por el mismo motivo, porque a lo mejor ya pudieron haber estado expuestos a un virus papiloma humano. Por lo tanto, nadie asegura de que esta sea una primera infección y que funcione completamente como se requiere la vacuna. Entonces, si no se han puesto esta vacuna en este grupo etario, va a ser netamente una conversación que tiene que tener el profesional de la salud con el paciente para que sea un acuerdo mutuo. Ya. Ahora, en temas de prevención, también tenemos el PAP y el test de virus papiloma humano. El PAP, como ya dijimos, es un examen preventivo y ya les expliqué un poco de eso, pero se aplica desde los 25 años y esta se tiene que aplicar cada 3 años, de los 25 a los 65 años. También tenemos la prueba del virus papiloma humano, que es a partir de los 30 años y se tiene que hacer cada 5 años. Como esta prueba también se puede hacer en conjunto, que va a ser una prueba conjunta de PAP y virus papiloma humano, y también se puede hacer cada 5 años. Si hay resultados anormales o son personas de alto riesgo, este control tiene que ser anual, es decir, hacerse un PAP cada año o hacerse un test de virus papiloma humano cada año. ¿Cómo definimos una persona de alto riesgo? Si tuvo un PAP previamente anormal o un test de virus papiloma humano, si tiene VIH, si tiene un sistema inmune debilitado, si tuvo antes o no cáncer cervicuterino y si estuvo expuesto a DES, que es un fármaco que se le daba a las personas entre 1940 y 1971 para la prevención de abortos espontáneos. En cuanto a la prevención, también podemos señalar que el uso de preservativo o de educación sexual también es un tema que podría evadir, o no evadir, pero sí bajar un poco la incidencia de la infección o la probabilidad de infección de las personas. Y eso. Y ahora vamos a pasar a la pregunta 8 que dice: explique cómo es la efectividad de los neoplásicos y qué consecuencias genera el paciente tratado por el cáncer cervicuterino. Para comenzar, vamos a ver que los fármacos neoplásicos son los fármacos que se utilizan
evitar ser. También podría tener reacciones anafilácticas, insuficiencia renal, vómitos, neuropatía, neurotoxicidad, alopecia, que es como la más conocida cuando vemos a alguien con cáncer, mielodepresión, anemia, entre muchos otros. Entonces, todo esto, como mencioné, va a depender de la dosis, va a depender del tipo de fármaco que se utilice, va a depender del estadio, de la quimioterapia que esté utilizando, porque también es muy importante recalcar que las quimioterapias se van a usar concomitantes a otro tratamiento. No se utiliza la quimioterapia sola como tratamiento para tratar el cáncer. Ya, ahora vamos a la pregunta número 9. Dice, supongan que este caso progresa a un cáncer etapa 4, que es muy avanzado. ¿Qué características inmunogénicas presentan los antígenos del tumor y qué efecto tienen las células tumorales sobre el sistema inmune en este caso? Ya, para responder esta pregunta primero vamos a esclarecer algunos conceptos. Por ejemplo, ¿qué es un antígeno específico de tumor? Un antígeno específico de tumor son proteínas nuevas, únicas y propias, producto de la mutación génica de la célula tumoral transformada. En este caso nos vamos a referir a las proteínas que se transducen a partir de los oncogenes E7 y E6, como explicó mi compañera, los que actúan sobre P53 y el retinoblastoma. Hay una clasificación larga, extensa de los antígenos específicos de tumores, pero en este caso, como estamos hablando del virus papiloma humano, nos vamos a referir a antígenos virales. Ya, ahora vamos a empezar a responder la pregunta. Dice, supongo que este caso produce un cáncer etapa 4. Primero, ¿qué es un cáncer etapa 4? Un cáncer etapa 4 es un cáncer que ya se está convirtiendo en un cáncer que tiene metástasis. Es decir, de que ya no solo está ubicado en el lugar donde comenzó, sino que se ha ido disipando a otros tejidos. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos explicar que los antígenos del tumor en cáncer etapa 4 tienen muy baja inmunogenicidad. Esto lo podemos explicar a través de la inmunodición del cáncer, que está aquí. Primero tenemos un tejido normal, luego tendríamos la etapa dentro de la inmunodición del cáncer, la eliminación. La eliminación es equivalente a la inmunovigilancia, que es cuando, por ejemplo, si el sistema inmune va por ahí en los tejidos y dice, oh, me encontré algo que no es perteneciente a nuestro cuerpo, y lo elimina. ¿Ya? Entonces, eso correspondería a la eliminación. Luego, en la segunda etapa tenemos la fase de equilibrio. La fase de equilibrio es cuando el sistema inmune va a esculpir al tumor. Ahora vamos a hacer una analogía como con respecto a un escultor que va con un cincel así como pegándole y sacando trocitos pequeños como de la piedra, como para que tenga forma. Entonces el sistema inmune hace lo mismo con los tumores y lo que hace es ir eliminando células que sean altamente inmunogénicas, dejando células que sean muy poco inmunogénicas porque no las captó, por decirlo así, para eliminarlas. Entonces, luego de esta fase vamos a tener un tumor que tenga casi puras células, o en su totalidad puras células, que tengan una muy baja inmunogenicidad, es decir, que el sistema inmune no las reconoce. Luego pasamos a la fase de escape, que es donde está el cáncer tipo 4. En las etapas de escape es cuando ya el tumor ya está hecho solo de estas células que son de baja inmunogenicidad y que además van a empezar a secretar citoquinas o van a querer hacer deprimir el sistema inmune. Entonces, aparte de tener estas células poco inmunogénicas, además van a ejercer una acción sobre el sistema inmune. ¿Sí? Ya. ¿Y cuál es esta acción? Es la inmunosubversión. Así que ahora vamos a responder la segunda parte de la pregunta, que es ¿qué efecto tienen las células tumorales sobre el sistema inmune? Y esto es que básicamente primero el tumor empieza a secretar TGF e interleuquina 10. Y esto va a generar la respuesta local suprimida. Si no se recuerdan, TGF es un factor de crecimiento tumoral y la interleuquina 10 reduce la inflamación al impedir secreción de citoquinas. Ya. Luego, el tumor también lo que hace es la inducción de CTLA4, que es un ligando que actúa durante la activación y que inhibe la proliferación de células del sistema inmune.
se van a generar un freno a la proliferación del clon linfocitario. Es decir, de que si por una de esas cosas el sistema inmune llega a reconocer una de las células que son poco inmunogénicas, además el tumor la va a frenar y no va a dejar que empiece la acción. Ya. Y también va nuevamente con la secreción de TGF, induce a que se produzcan Tregs, que este va a ser el intermediario. También va a haber una liberación de citoquinas. La polarización de la respuesta va a ser de los linfocitos T helper hacia TH2 y TH17. ¿Qué quiere decir? Recordemos que estamos hablando del virus papiloma humano. Como estamos hablando de un virus que es intracelular, la polarización del sistema inmune tendría que ser hacia TH1. Es decir, que el tumor va a inducir una respuesta o una polarización, pero va a ser hacia una respuesta súper ineficiente porque nosotros no estamos actuando, no nos van a servir estos mecanismos de respuesta. Entonces, además de gastar muchos mecanismos, no va a servir para nada esta polarización. También va a haber producción de MDSC, que es las células mieloides que tienen actividad supresora sobre el sistema inmune. Además, vamos a tener la pérdida de la expresión de MHC de tipo 1, es decir, de que las células tumorales no van a poder expresar o van a expresar en mucho menos medida sus péptidos alterados. Ya, en esto también podemos aclarar de que el tumor va a promover la diferenciación de macrófagos tipo 2, que estos van a ser los que secreten TGF e interleuquina 10, van a inhibir a los linfocitos T helper y van a expresar PDL1, que es un análogo al FAS ligando, que va a ser un ligando para la muerte programada que lo va a recibir un receptor de CD4 y CD8. También inhibe a las natural killer. Ya, pasando a la última pregunta. Ser como interna, acogiendo la inquietud de la paciente, le comenta, entre otras cosas, que en nuestro país se incorporó desde el año 2014 la vacuna niña y desde el 2019 a niños. Apoyándose en el enfoque de género, reflexión sobre esta medida de salud pública. ¿Cuál es la relevancia de incluir a los varones en esta inmunización y qué cambios a nivel sociocultural promueve esta política pública? Ya, primero vamos a responder la respuesta a lo de la relevancia. ¿Cuál es la relevancia de incluir a los hombres en esta vacuna? Es que el virus del papiloma humano también afecta a hombres. ¿Por qué? Porque también se asocia a cáncer de pene, cáncer anal, cáncer de faringe. Esto depende del serotipo que tenga el virus del papiloma humano. También esto se toma como una medida de prevención, por el riesgo de transmisión y por la carga de la enfermedad. ¿Cuáles serían los beneficios de la vacuna al incluir a los hombres en esta vacuna? Se busca prevenir verrugas genitales causadas por el virus del papiloma humano tipo 6 y 11, y también se busca prevenir neoplasia epitelial anal de grado 1, 2 y 3 y cáncer anal causado por el virus papiloma humano tipo 16 y 18. Cambios a nivel sociocultural, bueno, así como el resumen de los cambios a nivel sociocultural. Primero tenemos la revisión de las normas de género en torno a la salud, también tenemos la promoción de igualdad de género, la identificación de la salud masculina y la prevención. Como mencioné antes, la verdad es que incluir a los varones en esta inmunización pensaba que el virus del papiloma humano se afectaba solamente a las mujeres. La verdad es que durante mucho tiempo se pensaba que el virus del papiloma humano se asociaba a solamente el cáncer cervicuterino. Pero como ya vimos, en distintas tablas y por lo que explicaban mis compañeros, depende del serotipo y depende de muchos factores como las lesiones o lo que vaya a provocar este virus. Entonces también puede provocar cosas a los varones, no solamente a las mujeres. Entonces no hay que solamente asociarlo al cáncer cervicuterino, también puede provocar muchas otras cosas. También reducción del estigma social del virus del papiloma humano. También relacionado al punto anterior, no solamente asociado a mujeres, también se asocia a hombres, también con el tema de la transmisión. O sea, no solamente la mujer tiene que hacerse cargo de prevenir, sino que el hombre también tiene que hacerse cargo de prevenir la transmisión y todo eso. Cambio en la percepción de la responsabilidad de la salud sexual, como mencioné anteriormente, permiten un impacto en la salud pública y mejoran la aceptación social en la vacuna. En esta presentación, aquí les dejamos nuestra infografía, todos los recursos que utilizamos y esperamos que les haya gustado. Muchas gracias.
antes de contestar las preguntas, hicieran la contextualización, explicar alguna terminología. Bien, encontré certero y respecto por lo menos de los contenidos que estuve más atenta, creo que esto es un buen objetivo, así que les felicito por su trabajo. Vamos a la ronda de preguntas. Ay, los nombres me perdí. Angélica Lagos. Javiera Muso. Camila. Sí, a mí también me gustó bastante. Quería hacer algunas precisiones, ¿no? Sobre todo el manejo de lo molecular. Allí un poco, no sé. Por ejemplo, a Camila le haría la consulta. Los factores E6 y E7, que tiene el virus, los genes virales, son los cogéneros. ¿No podría resumir el papel que tienen estos oncogenes en el cáncer cervicuterino? Bueno, el E6 ayuda a la adhesión del virus al tejido y también degrada la P53, que es la reguladora del ciclo, y la célula entonces no puede censurar. ¿Y cómo tú sabes que degrada? Que yo primera vez que escucho eso de degrada. Esta creo que es una pregunta de la prueba hasta que ustedes van a fines cuando están por titularse. Si le da una compra, la he visto. Por eso que también quería que la vieran. Y ahí dice degradación. La degradación de B53. La La E6 E6 es una proteasa entonces. Sí, la recuerdo para apuntarla. O sea, no sé, hay una degradación, pero que la E6 promueve, más bien habría que decir que promueve, se une y eso promueve, ¿no es cierto?, que se degrade. Ya. Esa sería E6, el caso de P53. ¿Y qué papel tiene P53 en el ciclo celular? ¿Es tan importante esto porque No me puedo acordar en qué fase, pero regula el ciclo de manera que si encuentra alguna célula que tenga cambios genéticos que puedan producir tumores, le induce a apoptosis. ya puede producir tumores? O sea, ella, P53, ¿alguna de ustedes nos va a ayudar? ¿No? Pero si Eso es que degrada la La clase del P53 profesor Pozo. y no puede regular el ciclo, eso es. ¿Perdón? Degrada la P53 y la P53 no puede regular el ciclo, entonces la proliferación va a ser descontrolada, no va a ser regulada. Y es 6. ¿Qué pasa con el 7? El 7 se une el retinoblastoma y esto libera el factor de transcripción y eso hace que la célula progrese del ciclo G1 al S, que sería donde se hace la replicación, y así el ADN viral podría hacer la replicación para seguir multiplicándose. Entonces, lo que yo les quería recordar es como la parte conceptual. Estos dos, E6 y E7, ¿no es cierto?, son oncogenes. Y en el caso de P53 y retinoblastoma, ¿no es cierto?, ellos son, en este caso, genes supresores de tumores. Entonces, ese tipo de lenguaje se usa para que sea como más directa, ¿no es cierto? Entonces, al inhibir a los supresores de tumores, te fijas que suena como súper lógico. En el fondo, las células, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué va a pasar con las células? Mediante este mecanismo van a proliferar. Y la siguiente aspecto que yo creo que habría que, digamos, detenerse un poquito, que tiene que ver con esto mismo. ¿Puedes continuar la otra pregunta, la P7?
cervicuterino. ¿Era la misma la que estaba? Porque ahí dice, no, ¿cómo se puede llegar a producir cáncer? ¿Ya? Bueno, déjala ahí, ok. O sea, basta con que esté el virus presente para que se produzca cáncer. Eso creo que también es importante. O sea, ahí está el mecanismo, uno de los mecanismos que hacen que la célula, ¿no es cierto?, ADN dañado, ¿no es cierto?, la P53 no puede hacer nada porque está bloqueada, después se va a degradar, ¿cierto? No, Por lo que vi, tenía que haber una pérdida de genes supresores tumorales y preservación de los genes 6 y 7. esa es la única, ¿no es cierto?, el único factor de riesgo para el cáncer cervicuterino. O sea, factor de riesgo no, porque también, por ejemplo, fumar daña el ADN de la célula y puede provocar esto, pero sobre el virus. Entonces, la única, ¿es suficiente con que esté el virus o hay otros factores? Para contraer cáncer de cervicuterino sí hay otros factores, por ejemplo, como le mencioné, fumar aumenta esto ya que daña el ADN de la célula y esto puede producir que sea más fácil para el virus infectar, y también el consumo de anticonceptivos también puede aumentar la probabilidad de adquirir cáncer cervicuterino. ¿Verdad? Tú me dices que fumar hace que sea más fácil que el virus infecte a la persona, o sea, también está infectada. O sea, realmente afecta el ADN de las células y esto puede generar que haya mutaciones. Eso es como lo que leí, pero no lo quise poner porque pensé que esta pregunta era como de factores de riesgo de la transmisión del virus. La idea que ahora quede claro es que es suficiente con que esté el virus para que haya cáncer, blanco negro, ¿sí o no? Tiene que mantenerse durante un tiempo prolongado. Es que de eso, deberíamos aclarar qué tipo de virus vamos a tener, porque como explicamos, hay virus de bajo riesgo que pueden ser enfermedades, o sea, infecciones transitorias, por lo tanto, esta puede ser eliminada por el hospedero y no necesariamente va a generar cáncer. Entonces necesitamos varias condiciones como para que se dé en sí el cáncer cervicuterino. Primero necesitamos un virus papiloma humano de alto riesgo. Entonces, para la pregunta que yo hacía, si la respuesta es sí o no, ¿cuál es la respuesta? No. Entonces, eso es lo que quería que aquí llamáramos. Claro, porque igual es alarmante, ¿no es cierto? Sí. Tiene el virus papiloma, te va a dar cáncer. Entonces, por eso, usted sobre todo tiene que estar claro que la presencia del virus no es necesaria, pero no suficiente para que haya cáncer. Entonces, ahora cuéntanos de esos factores, que lo eché de menos, igual lo eché de menos. Entonces, tenemos primero que sea un virus papiloma humano de alto riesgo. 16 y 18 prevalentemente, pero hay una montonera, como los montoneros. Teniendo eso, podemos tener una persona que esté a lo mejor con un sistema inmune débil. Puede ser una persona que a lo mejor tenga hábitos, como dijo mi compañera, tabáquicos. Puede ser una persona que haya tenido contacto sexual, por ejemplo, y que no se haya cuidado a lo mejor con preservativo o uso de barrera. Entonces, todas esas cosas se van a ir sumando para que una persona pueda desde contraer el virus hasta generar cáncer, pero tienen que pasar muchos años. Dentro de otra de las cosas, otro de los puntos que tenemos que como sí o sí como definir importancia como para que llegue al cáncer es a lo mejor no haber hecho test preventivos como se recomienda. A lo mejor no llevar sus papas al día, no llevar test de virus papiloma humano al día, o a lo mejor no consultar tampoco cuando salga una lesión, a lo mejor una lesión cutánea, por pensar a lo mejor que sea una alergia común o algo así. Entonces también lo que implicamos es que haya una buena educación para de que todos estos factores que ya hemos expuesto no se junten para generar en este caso cáncer cervicuterino. Eso es importante, que el virus es necesario, no suficiente y hay más factores de riesgo. Bueno, entre ellos no eliminar el virus si no está. Claro, entonces,
precauciones que se deben tomar a nivel de los centros de salud, las precauciones que tienen que ver con la transmisión. Se transmite por contacto directo, por ejemplo, si el paciente tiene verrugas, ahí hay que tener cuidado con las verrugas. Entonces, no sabría decirle como qué cuidado tener porque no sé, no me imagino, por ejemplo, cómo cuidar la verruga, porque depende como de la localización de la verruga en sí. En un centro hospitalario, ¿Cómo el virus es capaz de infectar y llegar a las células? Claro, o sea, ¿Capaz de infectar a las células? ¿Cómo es la pregunta? ¿cómo es que el virus llega a infectar? ¿Basta con que toquemos una verruga y nos vamos a infectar? Sí. Según lo que vi es el contacto directo, entonces al tocar una zona de la piel infectada, el virus puede entrar y también tiene que haber una lesión del epitelio para que el virus pueda llegar a la porción basal de las células para infectar. se podría decir como que en la verruga está como concentrado el virus, entonces como que, sí, en el lenguaje cultural está como concentrado, entonces como tocarlo ya es... No, pero lo que está diciendo como para ir a otra cosa. No solo tocamos. Tiene que haber una lesión No, claro, de la claro, eso, persona que se claro, va a sí. transmitir. Por eso que las relaciones sexuales son una forma de transmisión del virus porque llega al epitelio, digamos, más profundo, ¿no es cierto? Para llegar y poder infectar. Entonces, ¿pero qué precauciones se toman a nivel hospitalario para evitar la transmisión de este virus? Estándar. Está el lavado de manos, están los guantes, claro, y todo lo claro. Entonces, mira, te fijas que son cosas que estamos aterrizando en realidad, estamos aterrizando algunas cosas para que quede bastante bien. Son preguntas que hacemos todas las veces. Todas las veces que preguntamos cuesta llegar a la respuesta. Así que sepa que lo vamos a seguir preguntando porque es natural, pero en el fondo lo dicen y después hay que volver a preguntarlo. ¿Qué es lo que identifica? ¿Qué es lo que identifica el PAP entonces? El PAP lo que identifica son células del tubo uterino anormales. Cambia la morfología. Sí, cambia la morfología, solamente eso. Perfecto. Y respecto de la pregunta de tratamiento, bueno, decían que eran muy específicos los fármacos, ¿cierto? Y respecto de los efectos secundarios o colaterales, ¿qué se podría decir de esos efectos en el tiempo, en la instalación del tiempo y la gravedad de estos efectos? Es que eso depende mucho, por lo que leí, depende mucho como del tipo de cáncer y cómo se está tratando, porque en realidad, como le digo, depende de... No es lo mismo, por ejemplo, tratarla con un tipo de fármaco y con un tipo de terapia a tratarla a la persona como con distintos fármacos y con más terapia. Por ejemplo, la quimioterapia se trata con radioterapia, también se trata con otras cosas, entonces también, por ejemplo, el tratamiento concomitante también va a tener otro efecto adverso, entonces depende mucho de... Por ejemplo, si usted dice que va a haber una indicación de un antineoplásico a su paciente, respecto de los efectos secundarios, ¿qué le advertiría respecto de ello? ¿Qué tendría que saber la persona que va a empezar con su tratamiento? Respecto del efecto. Primero, igual hablaría como con la paciente que tiene que saber que claramente, o sea, le explicaría que el tratamiento no va a matar solamente las células del cáncer, como le explicaba, también va a explicar, o sea, va a matar células tanto buenas como malas, como en un lenguaje muy coloquial para que se pueda entender, y que eso va a tener efectos secundarios, efectos no deseados, por ejemplo, que es lo más común que se caiga el pelo. Entonces, ¿Y eso le va a pasar al tío? no lo sé, eso no lo sabría decir. Es que también depende de la cantidad y cuánto tiempo se exponga la persona al medicamento. O sea, por ejemplo, obviamente en una sola sesión no se le va a caer el pelo. Y tampoco no se le va a caer el pelo de una, tampoco. Pero sí podemos decirle que va a ser todo va a ser un proceso. Claro, ¿Cuál sería lo primero que le va a pasar a lo mejor y que le puede producir miedo a la paciente? Que sería importante de decírselo, para que no considere que
extraer el pelo, ¿cierto? Todo lo que viene. Pero es importante también esa información al paciente, quizás no tan específico de... Claro, explicarle así como todo lo que sucede, pero sí decirle o prepararlo como mentalmente, decir, mira, va a pasar esto, Claro. se te puede caer el pelo, puedes vomitar, puede pasar esto, pero yo creo que hay que tratarlo con un enfoque muy integral porque son muchos cambios. José Luis. Bueno, solo haciendo el enganche con la pregunta de la profesora Vázquez. Afortunadamente ustedes como médicos generales no van a tener que dar estas noticias ni van a tener que dar estas recomendaciones, ¿no? Para eso hay especialistas. La idea es que ustedes sean capaces de diagnosticar y derivar. ¿Sí? Entonces, por suerte no van a tener que estar en este caso, puntual a propósito de la pregunta que decía la profesora Vázquez. Bueno, la verdad es que lo hicieron súper bien, la presentación estuvo muy buena. Se nota también los niños, pero igual es un tema que revuelve la mano, o sea, uno queda como con la guata revuelta. Sí, es difícil separar las emociones, ¿cierto? Ahora, solo insistir en que lo hicieron bien y me di un poco de lata porque no lo anticipé, y es que en la pregunta del 1, esa pregunta del 1 era en el entendido que iban a tener antes la clase de respuesta moral. Entonces, tuvieron ustedes que parchar eso, porque obviamente cuando planificamos esto en marzo, íbamos a hacer la clase, ¿cierto? Entonces, solo decir que ese tema lo vieron más o menos bien, pero tienen un montón de otras cosas que hay que remirar. Entonces, ahora no es su culpa, obviamente, porque insisto, no se puede reemplazar una clase por una diapo que te 2 minutos, ¿sí? Solo decir que ahí hay otros elementos que hay que revisar, ¿sí? Respecto a la inmunoedición del cáncer, ¿sí? Y tal vez, miren, por preguntar algo, porque creo que lo hicieron bien, muy bien. Solo tal vez una recomendación general de que cuando pongan tablas, tal vez que se lean, no hasta acá, a lo mejor, pero hagan el ensayo. ¿Qué hizo la evolución del cuerpo? Y sí, solo preguntar respecto a lo que dijo su compañera de la recidiva. ¿Cómo explicaría la recidiva? Porque dijo algo. Sí, de hecho, me acuerdo que la. Bueno, que la recidiva. Pacientes con recidiva de extracción de proteína es cuando los pacientes como que tuvieron cáncer, hicieron todo su tratamiento con cáncer, de alguna forma como que lo dieron de alta con cáncer, y de ahí como que con su examen preventivo les vuelve el cáncer. Les vuelve el cáncer. Eso es lo que yo entendí, como Ya. que... Ya, eso, no sé si quieren. No es que vuelva el cáncer nunca se fue por completo. A eso íbamos, pero el tratamiento nunca se eliminó por completo la infección, y lo que vuelve a hacer es otro periodo, por decirlo así, de latencia, o una latencia mucho más fuerte, más crónica, más cáncer, exhaustiva. Eso es súper importante tenerlo en cuenta, por eso que generalmente está recibida, o por eso que los pacientes que ya tuvieron cáncer son sometidos a controles mucho más seguidos, porque el riesgo de que vuelvan a... porque en realidad lo que se detecta son manifestaciones clínicas, o si no hay manifestaciones clínicas, generalmente es una pesquisa accidental, o bueno, en este caso está intencionada por los planes nacionales, ¿cierto? Pero a veces son pesquisas accidentales, pero lo que habitualmente se observa es síntomas. Por ejemplo, en la Papa Nicolau, el Papa, que ya le hicieron alto que directa, y eso es que hay un cáncer instalado ya. Pero podría ser o no. Sí, hay que estudiarlo, pero no es que... Es que ese es el punto, depende en qué momento lo detectan, ¿cierto? Claro. Por eso se hace, aparte de la prevención,
actividad sexual a edad temprana. Ustedes no sé si han visto estadísticas de inicio de la vida sexual, de la edad. ¿Han visto estadísticas de eso? 12 años. Incluso cada vez va bajando. ¿Sí? Entonces, eso de un factor de riesgo de la actividad sexual a edad temprana, ¿por qué es factor de riesgo? Segundo, como que no salía mucha información, siempre solo se veía actividad temprana, especialmente de los 18, pero por lo que yo sé es como por la irresponsabilidad como de los adolescentes, como de no usar métodos preventivos y también que mientras antes se inicie la actividad sexual indica que va a haber más cantidad de actividad sexual. Tiene que ver con eso, es que hay algo interesante, mira, tal vez no es la edad per se el factor de riesgo, es el tiempo, ¿cierto? Es el tiempo. Y ojo con la educación también, porque hay muchos adultos que también no toman resguardo, o sea, sí, es cierto, de edad temprana, pero tiene que ver con el tiempo, porque si uno se contagia a los 10 años, o a los 11 años, o a los 12 años, No se va a ver quizás a los 25 básicamente tal vez encuentre una universidad con... por ejemplo, ¿cierto? Y va a tener más periodos más tiempo para que se pueda desarrollar el cáncer. Yo creo que varias veces los factores de riesgo y no solamente hablando de salir de actividad sexual a la edad temprana, porque a mí me hacía veo así como que no sé si la edad tiene que ver o más bien como el tiempo. Es el tiempo, porque mientras más tiempo pasa desde que te contagias, mayor es el riesgo de que aparezca el cáncer. ¿Sí? El tiempo. Y también lo que dijo Angélica, que por ejemplo, si se inicia la vida sexual, como están las estadísticas ahora, a los 12 años, probablemente no se haga un pájaro 13 a los 13, a los 14, a los 15, porque ¿cómo va a tener cáncer un adolescente? ¿Cierto? Entonces también tiene que ver con creencias, ¿cierto? Con una cosa. Y lo otro, puedes ponerlo de. Pueden avanzar. Epidemiológico, controlar la enfermedad. ¿Por qué no? Estoy hablando del número de casos, de la prevalencia. Si usted... ¿Cómo? Porque la transmisión igual se aplica para los otros, no es como solamente de... No, pero mire, piensa en esto. Estamos suponiendo, ojo, estamos hablando de epidemiología, ¿cierto? Estamos hablando de cantidad de casos, de frecuencias poblacionales. Si usted inmuniza a un sexo, supongamos que solo inmuniza al hombre, desde el punto de vista epidemiológico, ¿va a proteger a las mujeres? Ya, a lo mejor no va a proteger a las mujeres que tienen sexo con mujeres, pero si protege a las mujeres que tienen sexo exclusivamente con hombres y al hombre lo vacunó, va a proteger a las mujeres. ¿Y cómo la mujer se va a proteger? Porque también hablamos, por ejemplo, del contacto de lesiones. No necesariamente solo de transmisión sexual. Sí, pero la principal vía de contagio es sexual, mayoritaria. Pero miren, a ver, vuelvo a repetir, si usted inmuniza solo al hombre, vacuna al hombre, ¿la mujer se puede contagiar? Estoy hablando de epidemiología, ojo, no estoy hablando de casos puntuales, en el baño, porque asumamos que la principal forma de contagio es la relación sexual. Si inmuniza al hombre, la mujer, en términos poblacionales, ¿cierto?, ¿se va a contagiar de virus papiloma? No debería, si es que tiene relación
relaciones heterosexuales, ¿cierto? Por eso vuelvo a hablar de una cosa poblacional. Pero la gracia de esto es el cambio cultural, porque históricamente, la carga va sobre la mujer. Pero en este caso usted está, pues lo mismo, hago la pregunta del otro lado. Si solo vacunar a mujeres, ¿el hombre se va a proteger? En términos poblacionales, macro, no, porque está cortando en uno de los cuartos más altos. ¿Sí? No sé si se entiende, no sé si le doy el pase a la colega. A lo que voy es que esto tiene que ver con compartir la carga de riesgo, o sea, vacunar a los dos tiene que ver con una cosa cultural, ¿sí? Porque en términos de disminuir casos a nivel poblacional, bastaría con vacunar a un caso. Profe, pero eso sería porque baja la carga viral, o sea, como que el virus no es suficiente para infectar a la otra persona. Tiene que ver con que la mayor parte de los casos, estoy hablando, vuelvo a repetir, a nivel epidemiológico. Si uno cuenta, supongamos que al año hay 1000 casos, esos 1000 casos, probablemente esos 1000 casos, 950 se hayan adquirido por relaciones heterosexuales. ¿Sí? Por lo tanto, en esas relaciones heterosexuales, si usted vacuna a uno, en términos poblacionales, protege a otro. No sé si se entiende la idea. No sé si, pero, o sea, bastaría vacunar a uno para proteger al otro. En el futuro, obviamente, estamos hablando de vacunar a los niños, ¿cierto? Esa es la idea, vacunar precozmente para que en el futuro solo, o sea, tengamos protección poblacional. Pero esto, primero, amplía a relaciones que no son heterosexuales, primero, pero además comparte la responsabilidad. Yo creo que ese es el temazo de esto. Porque si usted ve prevalencia de cáncer de ano, de pene, orofaringio en hombres, es bajísimo. No es comparable al cáncer de útero. Y la mortalidad, obviamente. Ya, ese es el tema, no sé si se entiende la idea. Yo, chicas, bueno, felicitarlas también, estuvo bien interesante el tema y creo que provoca justamente esto de que nos sintamos un poco más familiarizados, digamos, con la posibilidad, obviamente indeseada, de que el virus tiene mucha prevalencia en la sociedad. Con respecto a lo que dice el profesor, efectivamente la pregunta va orientada hacia aquello, ¿ya? A que podamos mirar de alguna manera estos elementos que ustedes ponen ahí, pero sobre los que no se detuvieron mayormente. Entonces yo también lo que quería preguntarles o precisar era esto que ustedes ponen. ¿Qué cambio entonces promueve como política pública cambios a nivel sociocultural? Ustedes dicen la revisión de las normas de género en torno a la salud. Ahí, ¿a qué se están refiriendo en particular? Yo me refiero a la revisión de normas de género como a que los hombres igual tienen que tener, por ejemplo, lo que es como hacerse cargo de su salud, como que esto igual afecta a hombres. Entonces, eso más que nada es como lo que Y además, el tema de la revisión de las normas de género en torno a la salud tiene que ver con la corresponsabilidad igual. que la corresponsabilidad como de la transmisión, de que también eso afecta. Porque tanto como si yo me preocupo por mí mismo, también tengo que preocuparme por otro. Ya, perfecto. Eso es quizás el detalle como lo hace la profe Carmen, lo que necesitamos que quede instalado como mensaje es que precisamente cuando hablamos del enfoque de género, más que pensar en que el hombre se haga cargo de su salud, en este caso, tiene que ver con la corresponsabilidad en términos de la sexualidad, de las prácticas sexuales y de obviamente las conductas de riesgo que pueden estar involucradas. Entonces, por mucho que el virus, ¿cierto?, se transmite y la probabilidad de que se genere un cáncer cervicuterino sea en una mujer,
quien colabora, quien contribuye, por decirlo en palabras más simples, a que aquello se produzca también es un varón, ¿ya? En relaciones heterosexuales. Por lo tanto, el que la vacuna se haya ampliado a toda la población y que por lo tanto iniciemos desde cuarto básico con la vacuna a ambos sexos, digamos, tiene que ver con esa mirada, ¿ya? No solo queremos que los hombres digan, oh, me puede dar cáncer a mí, sino que en mi práctica sexual, en el ejercicio de la sexualidad, efectivamente también soy corresponsable de aquello, ¿ya? Así como también se promueve el uso de métodos de barrera y otras medidas, en este sentido tiene que ver con eso, y por eso se instala la vacuna para toda la población, ¿ya? Eso es como lo central, porque claro, ustedes lo ponen ahí en la presentación, pero no desarrollaron las ideas mayormente, y más bien quedó la idea de que ustedes señalaban cómo que los varones tenían que empezar a cuidar de sí mismos o dar cuenta de que sí puedo tener un tipo de cáncer, ¿ya? Pero Y lo también sale fundamental... lo de la responsabilidad sexual en todo caso. Exactamente, ¿ya? Cambio la percepción de la responsabilidad de la salud sexual. Bien. ¿Sí? Ya. Hay parece un comentario. Yo quiero agregar algo, tanto como lo que ustedes preguntó, lo que nosotros preguntaré. Igual las chiquillas siempre fueron súper claras, siempre la vacuna de la hermana valiente, eso quiere decir que son no espécimen, y de lo que identificaron como de alto riesgo, como Tana y 11, fueron 12 que era 68. Entonces, aparte de la responsabilidad social, cultural, de la práctica sexual, tanto sea de género que sea, va más allá de ello, porque hay 4 o 3 espécimes que se pueden dar igual porque no van a estar en la vacuna. Entonces, ese es el fin de que estén en ambas poblaciones, tanto como de sexo biológico femenino y masculino. Entonces, va como más allá a ello, más que este me transmite, este no. Hay que pensar eso también, que no es como parcial total. Entonces, eso es importante como tenerlo en cuenta. Bueno, y hay que tener en cuenta también que cuando ya va a dar el cáncer, obviamente cuando está en ese proceso, si no hay parte por medio, no vamos a saber que las células se están transformando. Así que el tema de la prevención también es algo importante. Un dato que les voy a dar, en el Hospital de los Andes se hace PCR para el virus papiloma humano a 16, 18 y 11 serotipos. Entonces, en general, los test digamos, de diagnóstico de apoyo a los pacientes con VAP ya alterados ya tienen una variedad importante de virus para, o sea, de tipos para apoyar el diagnóstico. Así que si hay énfasis en el tema de la prevención, de repetir los exámenes cada cierto tiempo, aquellos pacientes que tienen los VAP atípicos, ya tenemos un programa cómo hacerlo. Las condiciones diagnósticas en el país están dadas para evitar que lleguemos a procesos ya de cáncer. ¿Ya? Igual es importante el tema del diagnóstico precoz. Quería un poco, para ser más específica en el mensaje, son genotipos de virus, ¿ya? Genotipos con más riesgo. Digamos, desde el punto de vista molecular, algunos genotipos transcriben, ¿no es cierto?, tienen promotores más fuertes y hacen que se transcriba mucho más los genes estos que favorecen la proliferación celular, E6, E7. Entonces son genotipos. Distintos genotipos por su secuencia hace que tengan esta característica de ser más proliferativos, aumenta la proliferación celular. Y después están todos esos otros factores de riesgo que la persona, que son propios de cada persona, que van a hacer que ellos tengan o no tengan cáncer. Profe, dos preguntas. Los de riesgo, el 16 y el 18, no expresan lesiones entonces y por eso solamente se detecta con el VAP, o igual tienen alguna lesión como visible. Ah, ya. La idea es hacer las dos cosas, porque de hecho, como decía la profesora, te pueden dar un test molecular y puede estar presente el virus en la persona, pero no necesariamente van a haber alteraciones psicológicas ya. Entonces, por eso tiene que ser, complementar
Lo único que encontré era que en los estudios no se ha demostrado que se transmite hiperfomite Hay algunos estudios que indican que hay a través de fomites, pero son fomites, o sea, tipos de proyectos que tienen que ver con llegar a estos criterios del tacto genital que genera lesiones para que tiene que entrar, tiene que haber estas microlesiones, son microlesiones que permiten que el virus penetre, entre a capas más internas del epitelio genital. ¿Ya? Entonces sí. Bueno, acuérdense que los espéculos tienen que ser o esterilizados o desinfección de la para eliminar este virus que es desnudo. Bueno, como quedamos como programa, hay una página de identidad que se llama Los Viernes. A ver, revísenlo, y ahí se van a encontrar inclusive con datos de que usar con no es, digamos, una garantía de que no hay transmisión. Así que si lo quieren ver, búsquenlo, está interesante, se llama Dígitos de PPH. ¿Firmaron ustedes? Sí. El mecanismo de transformación celular de VPH es debido solo a la persistencia viral en el epitelio genital. Tenía que ver con el epitelio, la pregunta, con el tipo de daño celular. Porque me dice falsa porque puede ser en otros epitelios. Está bien, pero te estoy preguntando si querías preguntar eso. Es un factor necesario, pero no es suficiente. La realidad es que el examen del mapa controlado es una prueba que se realiza para el
¿Ya? Pero ¿cuál es la prevalencia cuando se detecta el virus? ¿Esa era en mujeres nomás? Sí, es porque Pero ese 14, ¿qué significa? ¿En todos los rangos etarios? En los rangos del año 16 a 59, Ah, es una. el estudio que se hizo en ese minuto, porque yo ahí tengo el estudio y ese es un dato de eso, del paciente entre 19 y 56 años. Entonces, es que es como para que se den cuenta que debemos detectar a ese porcentaje que tiene el virus. Entonces, ¿cuál es el porcentaje? El que no me quedó claro con la presentación. En un estudio que se hizo, el 14% de las mujeres entre 15 y 69 años están infectadas con VPH en Santiago. Ah, ya, ahí está, 14%. Entonces debemos detectar a ese porcentaje para eliminar el virus, para que no lo tengan en el tiempo, para que no tengan los factores de riesgo para que se genere cáncer. Ese es 14%. Entonces, ya, ese es ya. Toda mujer a la que se le detecta VPH presenta un impacto de citología terapia. La cuatro, toda mujer a la que se le detecta VPH presenta un campo de citología alterado. Ismael, ¿por qué? A lo mejor puede estar en VPH, pero no va a tener lesiones físicas. ¿Alguien está de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo. Martín, ¿por qué usted siempre está conversando de otra cosa? Los antineoplásicos se caracterizan por su inespecificidad y por la aparición inmediata de efectos laterales como vómitos, alopecia y neuropatías periféricas. Falso. Esa es la que el profesor me encargó. Es importante saber el efecto inmediato, que eran los vómitos, y todos los demás se presentan en el tiempo y va a depender, como decían sus compañeros, del fármaco que se utiliza. 6. En la respuesta antiviral contra VIH participan las células natural killer. O sea, participa. Verdadero, ¿por qué? Sí. Claro, participa. O sea, es algo. De que sepa, bueno. De que sepa, claro, otra cosa, pero que participa. En la respuesta antiviral contra VIH. ¿Eso es verdadero o falso? Depende cuándo. Estamos hablando de cuando estamos en la fase de vigilancia, absolutamente. Ahora, ¿es el principal mecanismo? No. ¿Cuál es el principal mecanismo? Citotoxicidad por CD8, ¿cierto? Ahora, lo que comentaron sus compañeros es que en la fase final del cáncer, cuando ya han pasado 10, 12, 15, 20 años, post-infección, ahí ya los antivirales participan, pero no son efectivos. Y tampoco los CD8 y en realidad nada es efectivo. ¿Sí? Y lo otro que ahora me acordé de la presentación que decían de la interleuquina 10, que era una citoquina, que lo dijeron súper mal. ¿Qué hace la interleuquina 10? ¿Por qué? ¿Cómo? Exacto. Ese es el mecanismo. La interleuquina 10 disminuye la inflamación. Todas las cosas anti-inmunes son porque promueve la diferenciación de red. Por eso. Y esos son secretores de TNF beta y interleuquina 10. Pero esa es la clave de la interleuquina 10. No es que ella directamente tenga un efecto antiinflamatorio o algo, lo que sea. Eso.